Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en el comentario positivo y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Héroes de la Fe y hoy me gustaría hablarles de un autor que hizo un libro que es muy vendido a nivel mundial, que es El Progreso del Peregrino. Es un excelente libro. Si ustedes no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Hay en cine 3 versiones que he visto, 2 en caricatura, una en película. La más reciente me gustó por algunas cosas que le dieron como que más sentido, pero las 3 están excelentes, las 3 películas que he visto de el mismo tema. Bueno, el autor se llama John Bunyan y hoy vamos a hablar de su biografía. John Bunyan, pues fue un escritor inglés que nació el 28 de noviembre de 1628 y murió el 31 de agosto de 1688. Él nació, les decía, el 28 de noviembre de 1628 en Elstow, cerca de Bedford. Era hijo de un ojalatero. Aprendió el oficio y a los 17 años lucha con el ejército parlamentario en la guerra civil. En el año 1648 contrajo matrimonio con Margaret Bentley, miembro de una de las sectas puritanas de la época. Ya hemos hablado un poquito, les hablaré un poco después de los puritanos, en la que ingresó tras de experimentar una conversión. En 1655 fue uno de los líderes de la congregación de Bedford y se inició dando sermones como predicador laico. O sea, no era pastor, pero predicaba. Tras fallecer su esposa, volvió a casarse y se convirtió en un predicador famoso que reunía grandes audiencias. Su declaración teológica más importante de esa época se encuentra en La Doctrina de la Fe y la Gracia, que la escribió en 1659, cuando se declaró ilegal toda liturgia que no estuviera de acuerdo con la iglesia anglicana en su país en aquel tiempo. Persistió en sus prédicas prohibidas y acabó en la prisión del condado de Bedford de 1660 a 1672. Antes de salir, escribió la primera de sus obras importantes, su autobiografía espiritual, Gracia al mayor de los pecadores. Esta fue escrita en 1666 y como nos estamos dando cuenta, hay documentos muy importantes para los que han visto la película o han leído el libro de John Bunyan del Progreso del Peregrino. Vemos que hay otras tantas que son especiales, que son muy importantes. En 1675 vuelve a prisión, estuvo durante 6 meses por negarse a dejar de predicar y fue donde probablemente escribió la mayor parte de su principal obra, que ya hemos hablado, El Progreso del Peregrino. En los últimos años de su vida fue reconocido mundialmente, además de ser clérigo puritano, como uno de los escritores más importantes. John Bunyan murió de neumonía el 31 de agosto de 1688 en Londres, Inglaterra. Ahora, ¿cuáles son sus obras? Algunas de ellas son Grace Abounding to the Chief of Sinners, 1666, que ya hablamos de ella, que es la gracia al mayor de los pecadores. El Progreso del Peregrino, 1678-1684. La vida y muerte del doctor de Mr. Batman y La Guerra Santa. Esta fue la primera de 1680 y la segunda de 1682. Entonces, esta es la vida del escritor inglés John Bunyan. Pues a grandes rasgos esa es la vida que vivió. Vemos, no sé si han tenido la oportunidad de ver el Progreso del Peregrino, pero en realidad es pues muy 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 importante el legado que él nos dio. Entonces vemos que dentro de lo que fue su vida, de manera particular estaba obsesionado con el pecado imperdonable, algo muy importante, y la creencia de que ya lo había cometido. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El blasfemar contra el Espíritu Santo. Continuamente oía voces que lo instaban a vender a Cristo y era torturado por temibles visiones. Luego de diversos conflictos espirituales se convirtió en un creyente seguro y entusiasta,
Entró en la iglesia baptista de Bedford y se bautizó por inmersión en el río Great House en 1653. En 1655 fue hecho diácono y comenzó a predicar con gran éxito desde el primer momento. En 1658 John Bunyan fue detenido por predicar sin licencia. A pesar de todo esto, continuaba predicando y no fue encarcelado sino hasta noviembre de 1660, donde fue llevado a una prisión del condado de Silver Street en Bedford. Ahí es donde algo que ya habíamos hablado a grandes rasgos. Allí estuvo encerrado durante 3 meses, pero al negarse a dejar de predicar, su confinamiento se extendió durante un periodo de cerca de 12 años, con la excepción de unas pocas semanas en 1666, hasta enero de 1672, cuando Carlos II proclamó la Declaración de Indulgencia. En ese mismo mes se convirtió en pastor de la iglesia de Bedford. En 1673, John Bunyan publicó Differences in Judgment About Water Baptism Not Bar to Communion, en el que rechazaba hacer del bautismo un ídolo para despreciar a otros cristianos. Obviamente hablando de que los bautizados despreciaban a otros cristianos no bautizados. Por esto él sacó este documento. Kiffin y Paul publicaron una respuesta en Serious Reflections, Londres, en 1673, en la que argumentaron a favor de la restricción de la cena del Señor a aquellos creyentes bautizados y recibieron el apoyo de Henry Danvers en su Traster of Baptism. Es un documento que se escribió en Londres en 1673 o 74. Obviamente aquí estaban ellos pidiendo que solamente podían tomar la cena del Señor los creyentes bautizados. Como resultado de esta controversia, dejaron abierta la cuestión de la comunión con los no bautizados. La iglesia de Bunyan admitía pedobautistas, esto es, los que defendían el bautismo en la infancia, y finalmente se convirtió en un congregacionalista pedobaptista. En marzo de 1675, John Bunyan fue encarcelado de nuevo por predicar, pues Carlos II retiró su declaración de indulgencia. Fue liberado al cabo de 6 meses y debido a su gran popularidad no le volvieron a molestar. Durante un viaje a la ciudad de Londres, John Bunyan fue afectado de un fuerte resfriado por quedarse mojado y murió como resultado de una fiebre en la casa de un amigo en Snow Hill el 31 de agosto de 1688. Su tumba se encuentra en el cementerio de Bunhill Fields en Londres. Aquí vemos 2 puntos importantes en teología. Él aceptaba el bautismo de niños y también vemos que él estuvo dentro de esta situación de donde hablaban de que solamente podían tomar la cena del Señor aquellos que fueran bautizados. Y finalmente, bueno, vamos a hablar del punto respecto a que quizás yo no esté en la posición teológica de aceptar esto, pero yo ya les había dicho al principio de las biografías que yo no me iba a meter en teologías, porque estamos hablando, pues obviamente cuando hablemos de los puritanos hablaremos de puntos de vista que quizás no, que yo no manejo. Cuando hablemos obviamente de los anglicanos, etcétera, vamos a ver puntos de vista que no manejamos. Cuando hablemos de héroes de la fe, vamos a hablar de héroes de la fe que estuvieron en otros puntos de vista teológicos y no necesariamente concordantes con lo que yo veo o creo, pero que realmente fueron hombres que Dios usó y que dejaron su obra y su legado, como lo dije también en ocasiones pasadas. Y finalmente a mí no me corresponde el juzgar o señalar o contradecir lo que ellos hacían o dijeron, sino lo que nosotros hacemos es hablar de cuál fue su obra finalmente. Y bueno, la obra de John Bunyan tiene la distinción, John Bunyan, de haber escrito en El progreso del peregrino, probablemente el libro más leído en la lengua inglesa y uno de los más vendidos a nivel mundial. El encanto de esta obra, que le da tan amplia aceptación, radica en el interés de una historia en la que la intensa imaginación del escritor crea personajes, incidentes y escenas reales, como la vida misma, conocidas de sus lectores, con toques de ternura y pintoresco humor, exposiciones de elocuencia conmovedora, y todo escrito en un inglés puro e idiomático. John Bunyan escribió El progreso del peregrino en 2 partes, la primera de las cuales se publicó en Londres en 1678 y la segunda en 1684. Estamos hablando de 6 años después. Comenzó el trabajo durante su primer periodo de encarcelamiento y probablemente lo terminó durante el segundo.
La edición más temprana de las dos partes, en un solo volumen, data de 1728. Una tercera parte, atribuida falsamente a John Bunyan, apareció en 1693 y continuó editándose hasta 1852. Su título completo es The Pilgrim's Progress from this World to That Which is to Come. O sea, el progreso del peregrino desde este mundo al otro que está por llegar. Es conocida como El progreso del peregrino simplemente, pero el nombre completo de esta obra es El progreso del peregrino desde este mundo al otro que está por llegar. Entonces, bueno, esto es la vida de John Bunyan. Espero que puedan darse la oportunidad no solamente de leer El progreso del peregrino, sino de los otros artículos o libros que él escribió. Hay muchas cosas, mucha enseñanza en la biografía de este autor. Y bueno, fue un hombre que aún estuvo en la cárcel por negarse a dejar de predicar. Cuando alguien tiene el corazón de hablar de Dios, nada lo va a detener. Bueno, pues hasta aquí. Este es ustedes lo saben, estos son los de biografías. Normalmente son videos cortos, pero muy profundos, muy importantes, porque hablamos de personas que hicieron algo dentro del cristianismo. Bueno, pues vamos a dar gracias en este momento. Señor, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y bendito, por permitirnos seguir conociendo, Señor bendito, las personas que hicieron huella, que dejaron huella en el cristianismo antiguo, Señor bendito, y que nos inspiran para que en un tiempo difícil, Señor bendito, aún sigamos sin detenernos y proclamando las buenas nuevas. Por eso este canal del comentario positivo realmente lo que quiere decir es buenas nuevas para el mundo, y es un medio de evangelizar y de alcanzar personas nuevas para la obra y de alimentar a su pueblo, Señor bendito, porque obviamente finalmente la palabra nunca regresa vacía y siempre le servirá a sus hijos, porque pues tenemos todavía necesidad de aprender, y es un buen medio para poder conocer de usted y de mi Señor Espíritu Santo. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues